El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La ciudad de Dalmar se alzaba entre las colinas, sus murallas de piedra desgastadas por los siglos abrazando el núcleo de lo que algún día había sido una civilización pujante. Ahora, los edificios de tejados inclinados y ventanas oscuras daban al lugar un aire sombrío, como si el tiempo hubiera olvidado allí su paso. Galo llegó al crepúsculo, justo cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, teñiendo el cielo de un rojo profundo que parecía presagiar algo. No era el primer forastero que llegaba a Dalmar, pero había algo en el que lo hacía distinto. Su presencia, algo inusitada, se sentía aún antes de que su figura apareciera por la colina. Con paso firme, el joven caminó por el polvoriento camino que llevaba al centro de la ciudad. Cada paso resonaba en sus oídos, como si las piedras del suelo estuvieran murmurando viejas historias que él no comprendía. En su rostro, la fatiga era evidente. El largo viaje desde las montañas había dejado huellas en su cuerpo, pero en su mirada había algo más, algo que le daba la fortaleza para seguir adelante. Su nombre era Galo, y aunque no lo sabía aún, su destino estaba irremediablemente ligado a esa ciudad. La brisa que agitaba las hojas de los árboles cercanos no era suficiente para mitigar el calor que subía desde el suelo. Dalmar no parecía un lugar acogedor. Las calles, aunque limpias, parecían vacías de vida. Las ventanas de las casas estaban cerradas con persianas que apenas dejaban pasar la luz. A lo lejos, en la plaza principal, la fuente de agua se erguía solitaria, pero la ciudad parecía ignorarla, como si el agua misma hubiera dejado de ser importante para los habitantes. Los pocos transeúntes que Galo cruzó por el camino lo miraban de reojo, pero sin hacer una sola palabra. No era el tipo de lugar donde las personas se saludan, pensó. Galo llegó hasta una de las esquinas del mercado, donde los puestos de vendedores se alzaban desordenados, con frutas arrugadas y telas gastadas colgando al viento. Un hombre de aspecto áspero lo observó mientras se acercaba. Su rostro estaba marcado por cicatrices, y su vestimenta sucia sugería que era un habitante de los rincones más oscuros de la ciudad. «De nuevo en Dalmar, ¿eh?», y dijo el hombre, sin levantar la vista del cuchillo con el que cortaba una pieza de carne. Galo, con la voz calma, respondió: «Y sí, llego de las montañas». El hombre levantó la mirada con escepticismo. «De las montañas. La gente que viene de allí no suele estar de paso. ¿Qué buscas en esta ciudad?». Galo no sabía cómo responder. ¿Acaso había algo que pudiera decir que fuera suficiente? Había llegado con la esperanza de encontrar respuestas, aunque no entendía ni qué preguntas hacer. «Busco algo», dijo, finalmente, tras un silencio incómodo. «Busco una oportunidad, un propósito». El hombre asintió lentamente, como si ya hubiera escuchado esa respuesta demasiadas veces. Sin embargo, antes de que pudiera continuar la conversación, un grito rompió la calma. «¡Ayuda! ¡Ayuda!».
un niño corrió por la calle, su rostro pálido de terror. Detrás de él, un grupo de figuras oscuras lo perseguía, emergiendo de una sombra que parecía más espesa que el propio entorno. La gente de la plaza no reaccionaba. Los comerciantes seguían con sus negocios, indiferentes al sufrimiento. Galo, en cambio, no dudó ni un segundo. Corrió hacia el niño, empujándolo a un costado para evitar que fuera alcanzado. En ese momento, las figuras que perseguían al pequeño se detuvieron. Eran extrañas, como sombras vivientes, y su presencia parecía desdibujar los límites entre la realidad y el caos. Galo los miró con cautela. ¿Quiénes son?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. Las sombras no hablaron, pero una de ellas avanzó lentamente hacia él. La tensión era palpable. Galo retrocedió un paso, pero en su interior sentía algo que lo impulsaba a mantenerse firme. Nunca había sido un hombre valiente, pero algo en ese momento lo impulsó a proteger al niño, a enfrentarse a lo desconocido. Con un grito gutural, una de las figuras se lanzó hacia él, pero Galo reaccionó rápidamente, levantando un trozo de madera del suelo y golpeando a la sombra con fuerza. La figura se desintegró en el aire, dejando solo un rastro de niebla oscura. Las demás sombras se dispersaron, desapareciendo tan rápido como habían llegado. El niño, aún tembloroso, se acercó a Galo. «Y gracias», dijo, su voz temblando. Galo le dedicó una mirada breve, pero antes de que pudiera decir algo más, una figura apareció detrás de él. Era un anciano, con una capa gris que se movía con una suavidad inquietante, como si el viento no tocara su tela. El anciano no dijo palabra alguna, pero su presencia parecía irradiar una sabiduría que Galo no comprendía. El niño, al ver al anciano, se echó atrás con miedo. «Es él. ¡Es él!», exclamó, señalando al anciano. Galo se giró hacia el niño, confundido. «¿Quién es él?», preguntó. El niño lo miró, con los ojos tan grandes como platos. «Y él es el guardián, el que protege Dalmar». El anciano, sin inmutarse, observó a Galo fijamente. Durante unos segundos, el silencio reinó. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Finalmente, el anciano habló, su voz rasposa, pero llena de una autoridad que parecía atravesar el alma. «Tú no eres como los demás. Has llegado buscando algo, y lo que encuentres aquí cambiará tu vida para siempre. Pero debes saber algo, Dalmar no es un lugar para todos. Aquí se descubren secretos que no siempre se deben conocer». Galo frunció el ceño. Las palabras del anciano le resultaron inquietantes, pero sabía que había algo más en esa ciudad. Algo mucho más grande que las sombras que acababa de enfrentar. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sin poder disimular su curiosidad. El anciano lo observó un momento más antes de hablar. «Los que llegan a Dalmar no solo buscan respuestas. Algunos, como tú, buscan entender un propósito mayor. Pero cuidado, joven. No todos los secretos deben ser desvelados. Algunos pueden destruirte». Con esas palabras, el anciano se dio vuelta y comenzó a caminar hacia las oscuras callejuelas. Galo lo observó,
con el corazón acelerado por la advertencia que acababa de recibir. ¿Estaba listo para enfrentarse a lo que esta ciudad guardaba en su interior? El niño, aún tembloroso, le ofreció una mirada de preocupación. «No lo sigas», dijo en voz baja. «Dalmar tiene ojos en todas partes. Hay algo oscuro aquí, algo que ni siquiera el guardián puede controlar». Galo lo miró fijamente, la incertidumbre y el misterio de las palabras del niño sembrando una semilla de duda en su mente. Pero ya no había vuelta atrás. La ciudad, con su quietud y sus secretos, lo había absorbido por completo. Y él sabía que, pase lo que pase, debía quedarse. El viento soplaba con mayor fuerza esa noche, agitándose entre las callejuelas de Dalmar. La oscuridad se había adueñado del pueblo, pero algo en el aire parecía diferente. Un susurro suave, casi imperceptible, parecía atravesar las paredes de las casas, invadiendo cada rincón de la ciudad. Galo no sabía si era el viento o si algo más estaba sucediendo. Mientras caminaba por las estrechas calles, sus pasos se mezclaban con el eco lejano de las voces, que parecían provenir de todas partes. El niño, que había desaparecido detrás de él con una rapidez inusitada, se encontraba ahora en la esquina de una calle, observando algo en la distancia. Galo lo siguió, sintiendo un impulso inexplicable de no dejarlo solo. Algo dentro de él le decía que debía confiar en el pequeño, que había algo más que estaba sucediendo en Dalmar, algo que no podía ver a simple vista. «¿Y qué es lo que estás mirando?», preguntó Galo, acercándose al niño, cuya expresión había cambiado de temor a una especie de expectación. «Que ellos vienen», susurró el niño, sin apartar la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y terror. Galo frunció el ceño, buscando algo en la oscuridad. A lo lejos, dos figuras se destacaban en la penumbra. La silueta de un hombre alto y delgado, con una capa que se ondeaba al viento, y otra figura más baja que caminaba detrás de él, pero sin que se pudiera distinguir con claridad. «¿Quiénes son?», preguntó Galo, tratando de mantener la calma. «No lo sé, pero sé que no son de aquí. Ellos han estado buscando algo, y quizás lo hayan encontrado», dijo el niño, temblando ligeramente. Aunque su voz era baja, había algo en ella que transmitía una sensación de urgencia. Galo observó las figuras, cada vez más cerca, y una sensación extraña comenzó a invadir su pecho. Las sombras parecían volverse más densas a medida que se acercaban, como si fueran absorbiendo la luz misma. Su corazón latía con fuerza, pero aún no podía comprender qué estaba sucediendo. De repente, las figuras se detuvieron. La más alta levantó una mano, como si estuviera llamando a algo o a alguien. Galo y el niño permanecieron inmóviles, sin atreverse a respirar. La figura dio un paso hacia adelante y, antes de que Galo pudiera reaccionar, se dirigió directamente hacia ellos. «¿Quién eres?», preguntó Galo con firmeza, sintiendo que debía enfrentarse a este ser extraño, que parecía más una presencia que un hombre real. El hombre lo observó por un largo momento, sus ojos vacíos de emoción. Sin embargo, había algo en su mirada, algo profundo, como si estuviera mirando más allá de la superficie de Galo, penetrando en su mente. «Soy Nizar», dijo la figura con voz grave. Su tono era suave, pero había algo inhumano en él. «Nizar,
El nombre resonó en la mente de Galo, pero no sabía por qué. No era un nombre común en Dalmar. ¿Qué buscas aquí?, preguntó Galo, cada vez más intranquilo. Nizar no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso más cerca, observando a Galo con una extraña intensidad. Busco lo que tú has venido a encontrar, aunque todavía no lo sabes, respondió, finalmente. Galo frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué quería decir con eso? La confusión se apoderó de su mente, pero antes de que pudiera continuar con las preguntas, la figura baja que lo acompañaba dio un paso adelante, haciendo que Galo retrocediera instintivamente. Era una mujer, o al menos lo parecía. Su rostro era bello, pero su mirada estaba vacía, como si hubiera perdido toda humanidad. Sus ojos, negros como la noche, brillaban con una luz extraña, casi como si no pertenecieran a este mundo. Galo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La mujer habló, pero su voz no era humana. Era como un susurro lejano que se colaba en lo más profundo de la mente, abriendo puertas que nunca deberían haberse abierto. Galo, dijo, su voz resonando en su cabeza más que en sus oídos. Sabemos quién eres. Sabemos lo que buscas. No tienes idea de lo que has desatado al llegar a Dalmar. Y ahora no hay vuelta atrás. Galo intentó apartarse de la mujer, pero su cuerpo no respondía. Su mente, confundida, se llenaba de imágenes y sonidos que no comprendía. Un dolor profundo comenzó a formarse en su pecho, como si algo estuviera presionando su alma. La mujer lo observaba, y en sus ojos brillaba una mezcla de desesperación y furia. ¿Qué has hecho?, preguntó Galo, casi sin poder hablar. La mujer lo miró con desprecio y se alejó lentamente, volviendo a la oscuridad. Nada de lo que hagas cambiará lo que está por venir, dijo Nizar en voz baja. Sus palabras resonaron en la mente de Galo con tal fuerza que casi lo derribaron. Las figuras comenzaron a alejarse, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Galo intentó seguirlas, pero el niño lo detuvo. No sigas, dijo, su voz temblorosa. Ellos son los que controlan Dalmar. No puedes enfrentarte a ellos ahora. Tienes que encontrar respuestas por ti mismo, pero primero debes saber lo que has desatado. Galo miró al niño, aún confundido, pero algo en sus palabras lo hizo dudar. Había algo más grande en juego en Dalmar, algo que superaba su comprensión. ¿Qué desaté?, preguntó Galo, su voz llena de desesperación. El niño lo miró fijamente, como si estuviera buscando algo en los ojos de Galo. No lo entiendes aún, pero pronto lo sabrás. Tu llegada aquí ha marcado el inicio de algo mucho más grande. Y ahora no habrá forma de escapar de ello. Debes estar preparado para lo que está por venir. La luz de la mañana no tardó en filtrarse a través de las rendijas de las antiguas casas de Dalmar. Los primeros rayos del sol bañaron las calles empedradas y los tejados cubiertos de musgo. Sin embargo, para Galo, el amanecer no trajo alivio. No podía sacarse de la mente las palabras del extraño hombre, Nizar, ni la figura de la mujer, cuyas palabras aún resonaban en su cabeza. Su corazón latía con una intensidad que no podía controlar, y su mente seguía dando vueltas alrededor del mismo pensamiento. ¿Qué había desatado? Se levantó lentamente,
notando el dolor punzante en su pecho, como si las palabras de la mujer hubieran dejado una marca indeleble en su ser. La habitación era silenciosa, con la luz matutina filtrándose suavemente por las ventanas. Todo parecía tranquilo, pero en lo más profundo de su ser, Galo sabía que nada volvería a ser igual. ¿Qué significa todo esto?, se preguntó a sí mismo, mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No tenía respuesta, pero algo dentro de él le decía que debía entender más, que debía descubrir el significado de las misteriosas figuras que había encontrado la noche anterior. Algo le decía que la clave estaba en Dalmar, aunque el pueblo parecía tan común como cualquier otro. Pero en la noche anterior, había sentido un peso extraño, una presencia que había quedado suspendida en el aire, como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir. Se vistió rápidamente, decidido a buscar respuestas. El niño había dicho que debía saber lo que había desatado, pero ¿cómo podía saberlo? Dalmar era un pueblo con un pasado sombrío, pero nada en sus recuerdos ni en las historias contadas por los ancianos le había preparado para lo que había experimentado la noche pasada. Y aún así, las figuras que había visto no parecían ajenas a este mundo, sino que pertenecían a algo más grande, algo que se ocultaba en las sombras de la historia. Galo decidió ir a la biblioteca del pueblo. Era un edificio antiguo, con estanterías que crujían bajo el peso de libros que parecían no haber sido tocados en años. Nadie lo esperaba allí, ya que en Dalmar la lectura no era un pasatiempo popular. Los habitantes preferían la quietud de sus rutinas diarias a sumergirse en los misterios del pasado. Sin embargo, Galo sabía que la respuesta a sus preguntas se encontraba allí, entre esas páginas polvorientas. Al entrar en la biblioteca, un aire a humedad y polvo lo envolvió, pero no le importó. Se dirigió directamente a las estanterías más alejadas, donde se encontraban los libros más antiguos, aquellos que apenas se tocaban. Al pasar sus dedos por los lomos de los libros, sentía una extraña sensación de familiaridad, como si el pasado mismo estuviera llamándolo. Encontró un volumen grueso, de tapas de cuero gastado, que parecía fuera de lugar entre los demás. Con esfuerzo, lo sacó de la estantería y lo colocó sobre una mesa. La portada estaba inscrita en un idioma que no reconocía, pero sabía que era importante. Abrió el libro con cautela, y al hacerlo, un susurro pareció escapar de las páginas. Era como si las palabras estuvieran susurrando secretos olvidados, esperando ser escuchadas. Las primeras páginas hablaban de Dalmar, pero no de la ciudad conocida por los habitantes. No. Hablaban de una Dalmar anterior, de una ciudad sumida en la oscuridad, regida por seres extraños, cuya presencia se había desvanecido con el paso de los siglos. Según el libro, Dalmar había sido fundada sobre un antiguo cruce de caminos, un punto donde se encontraban diferentes mundos, donde lo tangible y lo intangible se entrelazaban. Y durante siglos, los habitantes habían ignorado este hecho, viviendo como si nada estuviera sucediendo a su alrededor. Pero los textos hablaban de algo más, una sombra que había estado al acecho durante generaciones. Un grupo de seres antiguos, conocidos como los visitantes, había sido el responsable de sellar los portales entre estos mundos, impidiendo que lo inhumano entrara en el plano humano. Durante siglos, habían mantenido el equilibrio, pero su influencia se había ido desvaneciendo con el tiempo. Los visitantes habían dejado de existir en el sentido tradicional, pero sus huellas seguían presentes, como espectros esperando despertar.
Al leer las palabras de aquel libro, Galo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Los nombres que aparecían en las páginas, las descripciones de los seres que había encontrado la noche anterior, eran tan detalladas que no podía ignorarlas. Nizar, la mujer, los portales, todo estaba relacionado. El libro también mencionaba una antigua profecía que hablaba de la llegada de alguien que podría restablecer el equilibrio, alguien con el poder de despertar los portales. Al principio, pensó que se trataba de un texto lleno de mitos y leyendas, pero las palabras de la mujer resonaban nuevamente en su mente. Sabemos lo que buscas. No tienes idea de lo que has desatado. Galo cerró el libro con un golpe seco, intentando asimilar lo que acababa de descubrir. Algo dentro de él le decía que esa profecía hablaba de él. Pero, ¿cómo podía ser posible? ¿Qué papel jugaba en todo esto? ¿Por qué él? El sol ya se encontraba alto en el cielo cuando Galo salió de la biblioteca. Se sentía abrumado por la información, pero también había algo que lo mantenía en vilo. El pueblo no era solo un simple lugar en el mundo. Dalmar estaba entrelazado con secretos antiguos, con fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. Y Galo, sin saberlo, había sido atraído hacia ese misterio, como si todo en su vida hubiera sido una preparación para lo que estaba por venir. Caminó por las calles con la mente llena de pensamientos y preguntas. La gente del pueblo lo observaba con indiferencia, como si sus vidas siguieran su curso, sin importar lo que estuviera ocurriendo en su interior. Pero Galo sabía que algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría el destino de Dalmar para siempre. En un rincón apartado del pueblo, cerca de la vieja iglesia, Galo vio al niño de la noche anterior. Estaba parado en el mismo lugar, con la misma expresión que había tenido cuando lo vio por primera vez. El niño parecía esperarlo. «Te estaba esperando», dijo el niño, sin mirar a Galo. Galo se acercó lentamente, sin saber qué esperar. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está pasando realmente?, preguntó, su voz llena de ansiedad. El niño finalmente lo miró, y en sus ojos había una mezcla de sabiduría y pesar. Tienes que entender, Galo. El equilibrio ha sido roto. Los visitantes están regresando, y tú eres la clave para detenerlos. Pero hay algo que debes saber, no todo es lo que parece, y el precio que pagarás por esta verdad será más grande de lo que imaginas. La tarde caía lentamente sobre Dalmar, tiñendo el cielo de tonos rojos y morados. Galo caminaba absorto en sus pensamientos, tratando de procesar las palabras del niño, cuyo rostro parecía más anciano que el de cualquier adulto que hubiera conocido. Aunque el pueblo parecía estar sumido en una tranquilidad superficial, algo en el aire se sentía diferente, como si un peso invisible estuviera suspendido sobre las viejas calles. Los ecos de las advertencias del niño no dejaban de resonar en su mente. Los visitantes están regresando, el precio será más grande de lo que imaginas. Sin embargo, no estaba preparado para lo que encontraría esa noche. Después de su encuentro con el niño, Galo no podía simplemente quedarse sentado esperando a que el destino tomara su curso. Sabía que tenía que actuar. Tenía que entender más sobre esa misteriosa profecía y los secretos que parecían haberse desvelado ante él. Así, con el libro bajo el brazo, se dirigió hacia el último lugar al que alguien podría pensar en ir en Dalmar, el antiguo monasterio en las colinas cercanas.
cuyas ruinas aún permanecían en pie a pesar de los siglos de abandono. El monasterio había sido el hogar de los monjes guardianes del conocimiento, aquellos que habían protegido los secretos más oscuros de la ciudad, pero nadie había pisado sus terrenos en décadas. Se decía que los monjes habían desaparecido sin dejar rastro, pero las historias no decían si habían sido llamados por la muerte o si simplemente habían abandonado el mundo conocido. Nadie realmente sabía la verdad. Galo estaba decidido a descubrirla. Se adentró en el bosque que rodeaba el monasterio con la mente llena de dudas, pero una certeza creciente en su corazón. Algo le decía que el monasterio era la clave para todo esto. A medida que ascendía por el sendero cubierto de maleza, el ambiente se volvía más pesado. El aire se tornó espeso, denso, y un murmullo extraño comenzó a llenar el espacio, como si la naturaleza misma se agitara inquieta. La estructura del monasterio apareció ante él al caer la noche, una fortaleza de piedra con techos rotos y columnas desmoronadas, pero aún imponente. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían más que simples formas, parecían tener vida propia, como si las paredes mismas respiraran. Galo se adentró cautelosamente en el interior. Al principio, todo parecía en silencio, pero a medida que avanzaba, notaba que algo lo observaba. Las paredes del monasterio estaban cubiertas de antiguos símbolos, algunos familiares, otros completamente desconocidos. El eco de sus pasos resonaba de manera extraña, como si las piedras estuvieran guardando un secreto. En una de las salas principales, Galo encontró una antigua mesa de piedra sobre la que descansaba un objeto que parecía fuera de lugar, una esfera de cristal, opaca, con líneas de luz que recorrían su interior como si algo estuviera vivo en su interior. Era la primera vez que veía un artefacto como ese, y aunque la esfera emitía una luz suave, sus ojos no podían apartarse de ella. Había algo en su interior que lo llamaba, algo que le decía que era necesario tocarla. Cuando sus dedos rozaron la superficie de la esfera, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La sala a su alrededor comenzó a desvanecerse lentamente, como si el tiempo mismo se distorsionara. El aire se volvió pesado, y la luz de la esfera comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Galo intentó apartar la mano, pero no podía. La esfera parecía sostenerlo cautivo. De repente, una voz resonó en su mente, profunda y ancestral. «Has tocado lo que no debías, hijo de Dalmar». Galo retrocedió aterrorizado, pero la voz continuó, más fuerte ahora. «Has abierto el portal, y ya no hay vuelta atrás. Los visitantes han despertado. El equilibrio ha sido alterado. El precio que pagaste será el de tu alma». El miedo se apoderó de él, pero a medida que la voz cesaba, el resplandor de la esfera también comenzó a desvanecerse. Cuando la luz se apagó por completo, Galo se encontró de nuevo en la sala del monasterio, pero algo había cambiado. Las paredes ya no estaban desmoronadas. Los símbolos ya no eran solo sombras en las paredes, ahora parecían tener vida propia, pulsando como si estuvieran bajo el control de una fuerza invisible. Respiró profundamente, tratando de calmar su mente, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Había desatado algo que no comprendía completamente. Pero una parte de él también sabía que no podía dar marcha atrás. Si quería detener a los visitantes, si quería salvar Dalmar y comprender su destino, tenía que seguir adelante. Afuera,
la noche estaba en su apogeo. Las estrellas brillaban con una intensidad desconocida, como si observaran todo lo que sucedía en el mundo. Galo salió del monasterio y se dirigió nuevamente hacia el pueblo, pero ahora sus pasos eran más firmes. Sabía que no estaba solo en su lucha. Algo le decía que la respuesta a todo esto no se encontraba en los libros, ni en las sombras del pasado. La respuesta estaba en su interior, y debía encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. A medida que caminaba por el bosque, un susurro bajo, como el canto de una corriente secreta, llegó a sus oídos. «Vas a necesitar más que solo tus fuerzas, Galo», dijo una voz que parecía ser una mezcla de viento y tierra. El sonido provenía de todas partes y de ninguna a la vez, pero Galo no se detuvo. Ya no tenía miedo de lo que estaba por venir. La oscuridad y los secretos ya habían comenzado a revelarse, y no importaba cuánto le costara, Galo sabía que no podía dar un paso atrás. Regresó a Dalmar con el corazón lleno de preguntas y una determinación creciente. Cuando cruzó las puertas del pueblo, sintió como si el aire estuviera más denso, como si algo lo estuviera observando. Caminó hacia su hogar, pero cuando llegó a la puerta, notó algo extraño. Algo había cambiado en la casa. Las sombras dentro de su hogar parecían moverse por sí solas, como si estuvieran vivas. Abrió la puerta con cautela, y en el centro de la sala vio una figura conocida, pero distorsionada. Era el niño que había encontrado antes, pero ahora su rostro estaba deformado, sus ojos eran más grandes, y su expresión era más seria. «Has tocado lo que no debías, Galo», dijo el niño, con una voz profunda y retumbante, como si fueran las palabras de toda una generación. «Y ahora el precio debe ser pagado». Galo sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal, pero una determinación aún mayor se apoderó de él. Ya no podía negar lo que se le había presentado. No podía dejar que el destino de Dalmar fuera sellado sin luchar. La madrugada llegó a Dalmar envuelta en una niebla espesa, como un manto que cubría el pueblo en su abrazo más frío y oscuro. Galo no había cerrado los ojos durante la noche. La visión del niño, deforme y ajeno, no lo había dejado en paz. Algo en su mirada, la forma en que sus ojos resplandecían con una intensidad sobrenatural, le decía que ya no estaba en el mundo que conocía. Algo había cruzado la línea entre la normalidad y lo desconocido, y él era el único que parecía haberlo notado. Mientras el pueblo aún dormía, Galo salió en silencio de su casa. A lo lejos, el monasterio en las colinas seguía siendo un enigma, pero su mente ya no podía permitirle ignorar la posibilidad de que el lugar guardaba la clave para entender lo que estaba ocurriendo. No solo los visitantes estaban despertando, sino que los mismos vientos de Dalmar parecían cambiar de forma, llevándose consigo antiguos susurros. Al llegar al borde del bosque que rodeaba el monasterio, un extraño canto flotó hacia él, como una melodía distante. Era el sonido de los vientos, pero no un viento común. Este tenía un ritmo, como si una fuerza ancestral estuviera soplando a través de las ramas, resonando en la tierra misma. Galo se detuvo, confundido y cautivado. La melodía parecía llamarlo, guiándolo hacia algo que aún no podía comprender. Siguió el canto, adentrándose más en el bosque, donde la oscuridad era más densa y el aire más denso. A medida que avanzaba, el sonido se hacía más claro, más fuerte, hasta que llegó a un claro donde los árboles se abrían como un círculo sagrado.
En el centro de ese círculo, sobre una piedra enorme cubierta de musgo, había una figura que parecía estar hecha del mismo viento. Un ser etéreo, casi invisible, con un brillo suave que se desvanecía entre las ramas. Era como un espíritu, pero también algo más. Algo antiguo, algo primordial. Galo se acercó cautelosamente, sintiendo como la tierra vibraba bajo sus pies, como si todo estuviera dispuesto a desmoronarse. La figura parecía estar esperando, como si hubiera sido llamada por él. Su presencia llenaba el aire de una calma inquietante. Sin embargo, no era miedo lo que Galo sentía, sino una sensación extraña de conexión, como si estuviera ante un ser que conocía la historia de todo el universo. ¿Quién eres?, preguntó Galo, con la voz temblorosa pero firme. La figura no respondió con palabras, sino con una corriente de aire que envolvió a Galo. La melodía del viento se transformó en un susurro que se coló en su mente. No era una voz, pero era una presencia, una conciencia que lo invadía lentamente. He estado esperando, hijo de Dalmar. Galo sintió una sacudida dentro de su pecho. La voz de ese ser no venía de su boca, sino que parecía emanada de la misma esencia del viento que lo rodeaba. Los visitantes han regresado, y tú, Galo, eres el elegido para deshacer lo que se ha roto. El equilibrio del mundo está en tus manos. Pero debes entender, para curar el mal, primero debes ver la verdad que se oculta tras los velos del tiempo. La figura comenzó a disolverse, como si el viento mismo la absorbiera. Galo intentó acercarse, pero una ráfaga lo empujó hacia atrás, y el viento se calmó, dejando solo un eco en el aire. La figura ya no estaba, pero algo había cambiado en el aire. El canto del viento había cesado, dejando un silencio profundo y pesado. Sin embargo, las palabras que había escuchado seguían retumbando en su mente. El equilibrio del mundo está en tus manos. La voz parecía aún resonar en su alma. Galo se quedó allí, mirando el lugar vacío, sin saber qué hacer. Había sido elegido, ¿pero por qué? ¿Y qué tenía que hacer para restablecer el equilibrio? La respuesta estaba fuera de su alcance, y sin embargo, una urgencia nacía en su interior. Algo necesitaba hacer. Se dio la vuelta y regresó a Dalmar, pero en su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras del espíritu. Para curar el mal, primero debes ver la verdad que se oculta tras los velos del tiempo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía ver lo que no estaba destinado a ser visto? De camino de regreso, la niebla se espesó aún más. Parecía que todo el aire estaba cubierto por un manto de incertidumbre. De repente, un escalofrío recorrió su columna vertebral. El canto de los vientos había regresado, pero ahora sonaba distinto. Ya no era la melodía etérea que lo había guiado al claro, sino un susurro urgente. Los árboles crujían y el viento se levantaba, como si el mismo bosque estuviera tratando de advertirle de algo. Y entonces, entre las sombras, vio una figura, una silueta que parecía estar esperándolo. Era el niño, pero ya no era el niño que había conocido en la noche anterior. Su rostro ahora estaba más marcado por el tiempo, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y una sombra de tristeza se cernía sobre su expresión. «Has comenzado a entender, Galo», dijo el niño, con voz grave y profunda. «El camino que has tomado no tiene retorno. Ahora debes decidir qué hacer con lo que has aprendido».
¿Estás dispuesto a pagar el precio? Galo miró al niño, pero no respondió. Algo en su interior le decía que el precio que debía pagar no era solo su vida, sino algo mucho más valioso. El tiempo corre, y los visitantes ya han comenzado a mover sus hilos, continuó el niño, ahora tomando una postura más firme. La verdad está ante ti, pero el velo que la oculta es más grueso de lo que imaginas. No todo es como parece. No todo es lo que ves. Galo intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Sabía que debía actuar, pero no sabía cómo. El niño, entonces, dio un paso atrás y, con un gesto misterioso, señaló hacia el horizonte. El primer paso está allá, dijo, antes de desaparecer en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Galo permaneció inmóvil, mirando hacia donde el niño había señalado. Lo que estaba por venir era incierto, pero una cosa era clara, el destino de Dalmar y el suyo propio estaban entrelazados. El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando Galo regresó a su hogar en Dalmar, pero el aire ya no era el mismo. Algo había cambiado. La niebla que había cubierto el pueblo no era solo una neblina densa, sino una presencia tangible, un recordatorio de que el tiempo y la realidad misma comenzaban a deformarse. Los rumores de extraños sucesos en los alrededores del pueblo comenzaban a tomar forma. Los aldeanos hablaban entre ellos en susurros, compartiendo historias sobre sombras que se movían por la noche, de árboles que crujían sin razón aparente y de un mal que había comenzado a despertar. Como si las entrañas mismas del mundo estuvieran a punto de abrirse. Galo, sin embargo, no podía detenerse a escuchar más cuentos vacíos. Había algo dentro de él que lo empujaba hacia el monasterio. Esa voz del viento, la presencia que había encontrado en el claro, las palabras del niño, todo esto era parte de algo mucho mayor, algo que no podía comprender del todo, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Al llegar a su casa, encontró a su madre, Lía, sentada frente a la chimenea, absorta en sus pensamientos. La niebla había comenzado a rodear la pequeña cabaña, como si todo el pueblo estuviera siendo absorbido lentamente por la misma oscuridad que parecía extenderse más allá de las fronteras conocidas. El rostro de Lía, usualmente sereno, mostraba una inquietud oculta, como si estuviera esperando algo, aunque no sabía qué. «Madre», preguntó Galo con voz suave, al acercarse. «¿Has visto algo extraño en el pueblo? ¿Algo distinto?» Lía levantó la vista, pero sus ojos no brillaban con la misma luz que antes. Había algo en su mirada que parecía estar mirando más allá de él, como si estuviera mirando un futuro incierto. Finalmente, suspiró. «Hay algo que te pertenece, hijo», respondió Lía, con una calma inquietante. «Algo que dejaste atrás hace mucho tiempo. El monasterio tiene las respuestas que buscas, pero también te pondrá a prueba. No te será fácil, Galo. Tienes una misión que no elegiste, pero que debe ser cumplida». Galo sintió que su corazón latía más rápido. ¿Cómo sabía su madre sobre el monasterio? ¿Y por qué hablaba como si todo estuviera predestinado? No pudo evitar sentir que las piezas de un rompecabezas, que parecían no tener solución, comenzaban a encajar de manera inquietante. «No entiendo, madre», dijo, sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. «¿Qué misión? ¿Qué debo hacer?» Lía se levantó lentamente y caminó hacia la ventana,
donde la niebla parecía engullir todo a su paso. Lo sabrás cuando sea el momento adecuado, dijo con firmeza. Pero debes ir al monasterio. No te dejará regresar si no lo haces. Con una última mirada hacia su madre, Galo se despidió en silencio, con el corazón pesado de incertidumbre. La niebla lo rodeó mientras caminaba hacia las afueras de Dalmar, el peso de las palabras de su madre resonando en su mente. El monasterio parecía lejano, pero al mismo tiempo, más cercano que nunca. Había algo en el aire, algo eléctrico, como si el viento mismo lo estuviera guiando. Al llegar a las colinas donde se erguía el monasterio, Galo sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El edificio, una fortaleza de piedra antigua, parecía imponente y desolado, pero en su interior sentía que se escondía una fuerza oscura y poderosa. Cruzó el umbral de la entrada sin saber qué esperar, pero al instante se dio cuenta de que había algo extraño en el aire, como una vibración que no podía identificar. Los pasillos eran largos y oscuros, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes. Los muros parecían tener una textura casi viva, como si estuvieran respirando, como si se desplazaran lentamente, cambiando con cada paso que daba. De repente, el aire se volvió denso, y una sensación de opresión llenó el espacio. Galo intentó avanzar, pero una presencia invisible lo detuvo. Se giró rápidamente, buscando algo que no podía ver, pero sabía que no estaba solo. Un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos, como si el viento hablara directamente a su alma. ¿Has venido por respuestas, Galo? ¿Estás preparado para ver lo que no puedes comprender? ¿Quién está ahí?, preguntó Galo, su voz quebrada por la tensión. Sus manos temblaban, pero se forzó a mantenerse firme. De repente, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si cobraran vida propia. Cada rincón del monasterio parecía estar plagado de presencias invisibles. Galo sintió que el espacio mismo se retorcía a su alrededor, como un laberinto que se estaba creando en tiempo real. Una figura apareció frente a él, emergiendo de la niebla que comenzaba a formarse en el pasillo. Era un hombre alto, con ropas de monje, pero su rostro estaba cubierto por una capucha oscura que ocultaba sus rasgos. Su presencia era imponente, como una sombra viva que se deslizaba entre los pasillos. «Bienvenido, Galo», dijo el hombre, con una voz profunda y resonante. «Has llegado a un lugar donde las respuestas son tan peligrosas como las preguntas. El viento ha hablado de ti, y tú eres el elegido para encontrar lo que está perdido. Pero antes de continuar, debes enfrentarte a tus propios miedos». Antes de que Galo pudiera responder, el hombre levantó una mano, y las sombras comenzaron a moverse, envolviéndolo. De repente, Galo se vio atrapado en un torbellino de oscuridad, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo sin fin. Podía escuchar voces, susurros que le hablaban desde todas las direcciones. Algunas eran conocidas, otras extrañas, pero todas eran perturbadoras. ¿Sabes lo que has perdido?, preguntó una voz en la oscuridad, una que Galo reconoció como la de su madre. ¿Sabes por qué estás aquí? El precio que pagarás no es solo el tuyo. Es el de todos los que amas. Galo trató de moverse, pero las sombras lo mantenían inmóvil. La figura del monje se desvaneció en la oscuridad, y la sensación de desorientación se intensificó. De repente, Galo recordó las palabras del niño,
las palabras que le hablaban sobre ver la verdad detrás de los velos del tiempo. Estaba atrapado en un laberinto de sombras, pero sabía que solo enfrentando sus propios miedos podría encontrar el camino hacia la luz. «Déjame salir», gritó Galo, pero su voz se perdió en la neblina. «Déjame enfrentar mi destino». Las sombras lo envolvieron aún más, y por un momento, todo lo que pudo ver fue oscuridad. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a arder, una llama de determinación. Recordó las palabras del viento, recordó el destino que lo había llamado. No podía retroceder ahora. Sabía que debía enfrentarse a lo que estaba más allá de las sombras para poder entender lo que estaba sucediendo. De repente, el torbellino de oscuridad se detuvo y un rayo de luz atravesó el aire, iluminando el pasillo del monasterio. Las sombras se disiparon, y Galo se encontró de nuevo frente al monje, cuya presencia ya no era tan intimidante. El hombre lo observó en silencio por un momento antes de hablar nuevamente. «Has comenzado a comprender», dijo el monje con una voz grave. «Pero el camino no será fácil, Galo. Hay más en juego de lo que imaginas, y lo que encuentres aquí cambiará todo lo que crees saber». Galo asintió, sabiendo que su destino estaba sellado. El laberinto de las sombras no solo era un lugar físico, sino un reflejo de los miedos que debía enfrentar dentro de sí mismo. Y mientras avanzaba más en el monasterio, con cada paso se acercaba más a la verdad que tanto buscaba. El monasterio, hasta entonces un lugar de misterio y sombras, se fue transformando ante los ojos de Galo. A medida que avanzaba por sus pasillos, las paredes parecían diluirse y volverse más suaves, como si se desmoronaran a su paso, revelando algo mucho más antiguo y primordial que cualquier estructura construida por mano humana. La luz, que hasta hacía poco parecía escasa y distante, ahora iluminaba con una claridad inusitada, penetrando los muros y llenando cada rincón de este lugar que, de algún modo, parecía respirarse a sí mismo. El monje, que no había pronunciado ni una sola palabra desde que Galo había roto las sombras que lo habían aprisionado, ahora caminaba junto a él en absoluto silencio. Cada paso que daban parecía resonar en los cimientos del monasterio, como si el suelo mismo estuviera alineado con las decisiones que se tomaban en ese momento. El aire estaba cargado de una expectación que Galo no sabía cómo definir. Algo estaba a punto de suceder, y lo sentía en cada fibra de su ser. Por fin, llegaron a una cámara mucho más grande que las anteriores. Era circular, con una enorme cúpula en el techo, y el suelo estaba cubierto por una serie de símbolos geométricos que parecían brillar con una luz propia. En el centro de la sala, una figura estaba de pie, observando un gran mural que cubría la pared de enfrente. La figura no era humana. Era un ser de aspecto indefinido, con una mezcla de luz y sombra que formaba su cuerpo. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, como si no pertenecieran a este mundo. El monje se detuvo y miró a Galo, con una seriedad inquebrantable. «Este es el viento», dijo en voz baja. «El viento es el que ha guiado tu camino, el que ha traído aquí y el que, al final, te llevará más allá de lo que puedes entender ahora. Es el principio y el fin de todo». Galo observó al ser, un cúmulo de energía y materia que parecía tan inalcanzable como la propia esencia del viento que había seguido. No podía dejar de sentir una mezcla de miedo y fascinación. Algo dentro de él le decía que este encuentro cambiaría su vida para siempre. «¿El viento es un ser?», preguntó,
su voz temblando al principio, pero recobrando fuerza a medida que hablaba. ¿Es una fuerza, un dios? El ser, al que Galo apenas se atrevía a mirar directamente, se giró hacia él. Su rostro era una amalgama de formas que cambiaban constantemente, como si estuviera formado de los mismos vientos que soplaban por el mundo. No soy lo que crees, respondió la figura con una voz que era a la vez suave y retumbante, como el eco de las montañas. Ni soy un dios, ni soy una fuerza. Soy el susurro de lo invisible, el aliento de lo eterno. No soy más que lo que te conecta con todo lo que existe. Galo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cada palabra del ser parecía atravesarlo, como si fueran agujas que perforaban algo muy profundo dentro de él. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído saber, parecía comenzar a desmoronarse, y lo que quedaba era una expansión infinita de lo que no podía comprender. El viento es todo, murmuró el monje, como si estuviera explicando lo más sencillo del universo. Está en ti, en los árboles, en las estrellas. Lo que te ha traído aquí es el viento mismo. Tú no caminas solo, Galo. Tú eres el viento. La revelación lo golpeó con fuerza. ¿Cómo podía ser posible? Él, un joven simple de Dalmar, ser parte de algo tan vasto. ¿Ser el aliento mismo de la existencia? Pero, ¿cómo puedo ser el viento?, preguntó Galo, aún sin poder entender por completo. Soy solo un hombre. El ser conocido como el viento sonrió, o al menos Galo creyó que sonreía. El rostro cambió ligeramente, mostrando una suavidad que no había visto antes. Todo en el mundo está interconectado, explicó. Lo que crees que eres es solo una manifestación temporal, una forma entre miles de otras. El alma humana, en su esencia, es el viento mismo. No eres una excepción, Galo. Has venido aquí para recordar lo que ya eres. De repente, Galo sintió que el aire a su alrededor cambiaba. El viento, que hasta ese momento había sido una brisa ligera, se convirtió en un torbellino que lo rodeaba, envolviéndolo en su abrazo. Las paredes de la cámara parecían desvanecerse, y todo lo que Galo podía ver era el flujo de energía que se movía alrededor de él. Recuerda, Galo, dijo el viento, su voz ahora resonando a través del espacio sin forma. El pasado, el presente y el futuro son una ilusión. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Todo es una vibración, una onda que viaja a través del espacio-tiempo. Tú has sido testigo de algo antiguo, de un conocimiento que te pertenece, pero que has olvidado. Un torrente de imágenes invadió la mente de Galo. Vio a sus antepasados, las generaciones que habían pasado antes que él. Vio la fundación de Dalmar, la creación del monasterio, y algo mucho más grande, el origen de todo. En el principio, había solo una chispa, una vibración, una idea que comenzó a expandirse a través de la vastedad del vacío. Galo cayó de rodillas, abrumado por la magnitud de lo que estaba experimentando. Nunca antes había sentido algo tan inmenso, tan profundo. El viento, esa presencia que lo había guiado, ahora lo estaba invitando a un conocimiento que trascendía cualquier comprensión humana. Tu vida no es accidental, Galo, susurró el viento, mientras las imágenes seguían fluyendo a través de su mente. Lo que has hecho hasta ahora ha sido necesario. Cada decisión, cada paso,
has sido parte de un propósito mayor. Pero ahora, estás en el umbral de lo que debes hacer. La oscuridad que está por venir, la guerra que está a punto de estallar, no puede resolverse con lo que sabes ahora. Debes aprender a liberar el viento que llevas dentro, a ser el viento, a ser la fuerza que traerá el equilibrio. Las palabras del viento resonaron en su mente, pero Galo no podía evitar sentir una creciente ansiedad. ¿Cómo iba a convertirse en algo tan grande? ¿Cómo iba a ser la fuerza que equilibrara el mundo? No era un ser celestial, ni un guerrero legendario. Era solo un hombre joven, con dudas y miedos, lleno de inseguridad. Pero en ese momento, en esa cámara llena de símbolos y luz, Galo entendió algo que nunca podría haber comprendido antes. El viento no era algo que controlaba, ni algo que se usaba. El viento era, lo que existía en todas las cosas. Y si deseaba cambiar el curso de los acontecimientos, debía primero aceptar su lugar dentro de ese ciclo, dentro de esa red de vida y muerte, de creación y destrucción. El viento volvió a hablar, su voz ahora suave y llena de compasión. Lo que tienes que hacer no es cambiar el mundo. Lo que debes hacer es aceptar lo que eres. Y cuando lo hagas, el mundo cambiará por sí mismo. Con esas palabras, el ser comenzó a desvanecerse, como si fuera parte del aire mismo. Las imágenes cesaron y el espacio volvió a tomar la forma de la sala circular del monasterio. Galo se levantó lentamente, con el corazón palpitante y la mente confundida. Pero una sensación de paz comenzaba a llenar el vacío dejado por la incertidumbre. Había algo dentro de él, algo que ahora podía sentir, una conexión profunda con todo lo que lo rodeaba. No entendía por completo lo que había ocurrido, pero sabía que su viaje apenas comenzaba. Y mientras salía de la cámara, se dio cuenta de que ya no estaba solo. Galo despertó al amanecer, con la sensación de que el viento seguía presente a su lado. Aunque ya no podía escuchar su voz, sentía su presencia como una corriente suave que se deslizaba a través de su ser, como si todo lo que había aprendido en la cámara del monasterio hubiera dejado una huella profunda en su alma. Cada vez que respiraba, sentía que el aire que llenaba sus pulmones estaba cargado de algo más, algo que no podía describir con palabras. El monasterio, que antes le había parecido un lugar lleno de secretos oscuros, ahora se sentía diferente. Más allá de las paredes de piedra, más allá de la quietud de sus pasillos, Galo percibía algo nuevo, la vida. El viento, la luz, la vibración del mundo que giraba a su alrededor. Todo estaba conectado, y él, como una chispa en la vasta red de la existencia, ahora lo comprendía. Sin embargo, a pesar de la paz interior que sentía, algo dentro de él seguía inquieto. El viento le había hablado de un propósito mayor, algo relacionado con la guerra que se avecinaba y el equilibrio que debía restaurarse. Pero no sabía cómo comenzar. Había algo que le faltaba, una dirección clara. ¿Cómo podía ser la fuerza que traería equilibrio al mundo si no comprendía completamente que se estaba desmoronando a su alrededor? Fue en ese momento cuando decidió que debía regresar a Dalmar, a su hogar, al lugar donde todo había comenzado. Quizás allí encontraría respuestas. Tal vez la clave del equilibrio estaba allí, en las calles que conocía, entre las personas que habían formado parte de su vida antes de que el monasterio lo llamara. Con un corazón lleno de determinación, se despidió del monje, quien le dio su bendición sin palabras.
Sabía que Galo debía seguir su propio camino, tal como el viento le había indicado. Cuando llegó a Dalmar, la ciudad parecía estar en un estado de calma inquietante. Todo parecía normal, pero Galo percibió en cada rincón una vibración distinta, algo que lo atravesaba como una corriente subterránea. La ciudad estaba al borde de algo, y él lo sabía. En sus años de vida, nunca había sentido tan claramente la amenaza del cambio. Las cosas que alguna vez habían parecido fijas, ahora parecían moverse en direcciones ocultas, como sombras que se estiraban a lo largo del horizonte. Galo caminó por las callejuelas de la ciudad, pero no encontró respuestas. Nadie parecía notar lo que él sentía. La gente seguía con sus vidas cotidianas, ignorantes de la fuerza que se acercaba. Recordó las palabras del viento: el pasado, el presente y el futuro son una ilusión. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Quizás todo lo que había vivido hasta ese momento no era más que una preparación para lo que estaba por venir. Tal vez las piezas que había encajado en su vida hasta ahora eran solo fragmentos de un rompecabezas mayor. En su caminar, llegó a la plaza central de la ciudad, donde solían reunirse los habitantes de Dalmar. Era un lugar que Galo había visitado muchas veces en su juventud, un lugar lleno de risas, de voces, de colores. Pero ahora, al mirarlo, sentía una extraña presión, como si todo a su alrededor estuviera a punto de explotar. Fue entonces cuando vio a alguien. No era alguien que reconociera al instante, pero había algo en esa figura que lo atrajo de inmediato. Era una mujer de cabello oscuro, vestida con ropas simples pero elegantes, que caminaba lentamente hacia el centro de la plaza. Tenía los ojos fijos en el suelo, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Sin embargo, había una extraña calma en su andar, una serenidad que parecía contrastar con el caos que Galo sentía en su interior. La mujer se detuvo en el centro de la plaza y levantó la mirada. Galo se quedó inmóvil, observando cómo sus ojos brillaban con una intensidad que lo atravesó como un rayo. No había dudas. Esta mujer estaba conectada con algo que él aún no comprendía, algo más grande que la propia ciudad, algo que tenía que ver con la fuerza del viento. Ella no dijo una palabra, pero Galo sintió que la reconocía, como si hubiera estado buscándola sin saberlo. Se acercó a ella con cautela, pero, en cuanto dio un paso hacia adelante, la mujer habló, su voz suave pero llena de poder. «¿Sabes por qué has vuelto?», dijo, como si leyera sus pensamientos. «No puedes evitarlo. El viento te ha traído aquí y te guiará más allá de lo que puedes imaginar». Galo no sabía qué responder. Se sentó junto a ella en el suelo de la plaza, sin decir palabra alguna, pero sintiendo una extraña conexión que lo unía a ella, como si fueran dos partes de un todo. En ese momento, una ráfaga de viento pasó por la plaza, y Galo percibió que algo estaba cambiando. La ciudad parecía crujir bajo el peso de lo que estaba por ocurrir, y él, ahora más que nunca, sentía que su destino estaba entrelazado con este lugar. La mujer lo miró con intensidad. «Tu camino no es fácil», Galo dijo, con una voz que parecía resonar más allá de su cuerpo, como si proviniera de todas partes a la vez. «Estás a punto de enfrentar una prueba que no comprendes aún. Pero debes recordar lo que eres. El viento no te ha traído aquí para que huyas. Te ha traído para que enfrentes lo que está por venir». Galo sintió una ola de miedo y ansiedad,
pero también una creciente sensación de comprensión. Sabía que esta mujer, de alguna manera, estaba conectada con todo lo que había experimentado en el monasterio, con todo lo que le había dicho el viento. Ella tenía las respuestas que él buscaba, pero aún no sabía cómo acceder a ellas. La mujer se levantó lentamente y caminó hacia la fuente en el centro de la plaza, mirando el agua que caía de su borde. Galo la siguió, como si algo lo empujara a hacerlo. Todo lo que ha pasado hasta ahora, todas tus preguntas y tus dudas, están a punto de encontrar su respuesta, dijo, mientras el viento comenzaba a elevarse nuevamente, envolviendo la plaza en una espiral de energía. Galo miró al cielo. Las nubes se acumulaban rápidamente, oscureciendo el sol. La tormenta que se avecinaba no era una tormenta común. Era el preludio de algo mucho más grande. Algo que, al fin, comenzaba a comprender. Y cuando llegue la tormenta, continuó la mujer, su voz resonando con una fuerza que parecía provenir de los propios vientos, debes estar listo. El viento te guiará, pero solo si estás dispuesto a seguirlo. La tormenta se desató sin previo aviso. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer sobre la ciudad de Dalmar, Galo sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si todo en el aire hubiera cambiado repentinamente. La plaza, que momentos antes parecía tranquila, se transformó en un caos. Las calles se llenaron de gente buscando refugio, y los vientos comenzaron a golpear con fuerza las paredes de las casas. Sin embargo, Galo no se movió. Sabía que algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que no podía ignorar. La mujer que había encontrado en la plaza se desvaneció entre la multitud antes de que la tormenta alcanzara su máximo apogeo. Solo quedaba el eco de su voz en la mente de Galo, resonando en su conciencia como una advertencia. Cuando llegue la tormenta, debes estar listo. Con la mente llena de preguntas, Galo se dirigió hacia la periferia de la ciudad, donde los vientos se sentían aún más fuertes y el cielo había oscurecido por completo. Los árboles se movían de manera extraña, como si la naturaleza misma estuviera luchando por mantenerse en su lugar. El aire era denso, como si cada respiro fuera una lucha. A lo lejos, una figura se perfilaba en la penumbra, un hombre cubierto por una capa raída, con un rostro que parecía ser parte de la sombra misma. Galo no lo reconoció, pero algo en su presencia lo hizo detenerse. La figura avanzaba lentamente hacia él, como si ya lo estuviera esperando. El desconocido levantó la cabeza, y sus ojos brillaron con una luz que parecía salir de las profundidades de la tormenta. «Vengo de lejos», Galo dijo en un susurro, su voz apenas audible por encima del rugido del viento. «Lo que estás buscando no está aquí. No está en Dalmar. No está en ti mismo. La verdad que buscas está en el corazón de lo que temes». Galo, desconcertado pero intrigado, dio un paso hacia él. «¿Qué es lo que temes?». El extraño sonrió, y la expresión en su rostro era más una mueca que una sonrisa genuina. «Lo que temes no es la tormenta, ni el viento. Lo que temes es el pasado y el futuro. Ambos se están entrelazando, y solo tú puedes romper el ciclo». Antes de que Galo pudiera procesar las palabras del hombre, la tormenta aumentó su intensidad. Las ráfagas de viento lo empujaron hacia atrás, y la tierra comenzó a temblar como si la misma ciudad estuviera siendo sacudida por una fuerza invisible. El desconocido desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí.
Galo se quedó allí, en medio de la tormenta, sin saber qué hacer. Sabía que algo estaba por suceder, algo mucho más grande que cualquier guerra o batalla que pudiera imaginar. Los vientos, que antes le habían hablado con una calma tranquila, ahora parecían ser una fuerza caótica, un vendaval de energía que lo empujaba y lo arrastraba sin piedad. Con la mente nublada por las palabras del extraño, Galo decidió regresar a su hogar. Había algo en el que sentía que debía hacer antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaba respuestas, y para eso, debía enfrentar su propio pasado. La noche continuó siendo una larga espera, una espera que se alargaba más allá de los límites de la tormenta. Mientras caminaba por las oscuras calles de Dalmar, Galo recordó las enseñanzas del monasterio. Recordó al viento y las palabras que le había confiado. El equilibrio está en el centro del caos, había dicho el monje. Cuando todo parece desmoronarse, es cuando puedes encontrar la verdad. Con el corazón palpitante, Galo volvió a su hogar, una casa sencilla que había dejado atrás hacía tanto tiempo. El lugar estaba desordenado, como si el tiempo mismo hubiera dejado huellas sobre cada objeto. Sin embargo, algo lo llamó la atención. En el centro de la sala, sobre la mesa, había un antiguo mapa. Era un mapa que había pertenecido a su familia durante generaciones, un mapa que nunca había comprendido completamente, pero que ahora parecía tener un significado más profundo. Con manos temblorosas, Galo extendió el mapa sobre la mesa y comenzó a examinarlo. Había algo en el que nunca había notado antes, un símbolo en el margen, un símbolo que parecía ser una combinación de un círculo y una espiral, como el remolino del viento. De repente, recordó las palabras del viento: el pasado, el presente y el futuro son una ilusión. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. El símbolo en el mapa parecía ser una representación de esa verdad, una representación de un lugar que, hasta ese momento, Galo no había entendido. Era un lugar que debía visitar, un lugar que tenía que ver con lo que él había temido durante tanto tiempo, su propio destino. Galo sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía dar marcha atrás. El camino que había comenzado a recorrer lo había llevado hasta aquí y ahora no podía detenerse. La tormenta, el viento, el hombre misterioso, el mapa, todo formaba parte de algo mayor, algo que debía enfrentar. La mañana siguiente, cuando el viento finalmente comenzó a calmarse, la ciudad de Dalmar parecía estar envuelta en una neblina espesa, como si el aire mismo estuviera aún atrapado por la tormenta. Galo salió de su casa con el mapa enrollado cuidadosamente en su mochila, decidido a seguir la pista que había encontrado. La ciudad, que normalmente estaba llena de vida y ruido, ahora parecía más silenciosa, como si todos los habitantes sintieran que algo grande estaba a punto de ocurrir, pero no supieran qué hacer al respecto. Recorrió las calles vacías, atravesando el mercado que estaba desierto, como un ecosistema olvidado por la tormenta. Las tiendas estaban cerradas, las puertas y ventanas cerradas con tablones, como si todo estuviera detenido en el tiempo. En la plaza principal, el viento comenzó a soplar de nuevo, pero era un viento diferente, más suave, como si lo llamara hacia un destino lejano. Galo miró a su alrededor, como si buscara una señal, algo que lo guiara. Pero todo estaba en silencio, y él caminó hacia el borde de la ciudad, donde los campos se extendían más allá de las murallas. El sendero que seguía el mapa lo conducía hacia un bosque denso, un lugar del que había oído hablar,
pero nunca había visitado. Era conocido por los aldeanos como el Bosque de los Susurros, un sitio donde las leyendas se entrelazaban con la realidad y donde muchos habían entrado, pero pocos habían regresado con una historia clara. A pesar de las advertencias de los ancianos sobre este lugar, Galo sintió que no tenía otra opción. Algo en su interior le decía que debía adentrarse. Cuando alcanzó la entrada al bosque, la niebla parecía volverse más espesa, cubriendo los árboles y las rocas con una capa de misterio. Cada paso que daba lo alejaba más de la ciudad y más cerca de un destino que ni él mismo entendía del todo. El sonido del viento entre las hojas y el crujir de las ramas rotas bajo sus pies formaban una sinfonía inquietante que lo acompañaba mientras avanzaba. A medida que caminaba, la sensación de estar siendo observado comenzó a intensificarse. Miró hacia atrás varias veces, pero no había nada detrás de él. No obstante, algo en la atmósfera le hacía sentir que no estaba solo. Se detuvo en un claro y observó cómo la niebla parecía moldearse a su alrededor, como si el bosque mismo tuviera vida propia. Este lugar tiene una memoria, murmuró para sí mismo, recordando las palabras del monje en el monasterio. Aquí las sombras y las luces se entrelazan, y lo que has olvidado se vuelve visible. De repente, una figura emergió de la niebla. No era humana, ni animal, sino una especie de forma cambiante, como una mezcla de luz y sombra, que parecía tanto familiar como completamente extraña. Galo dio un paso atrás, pero la figura avanzó hacia él sin prisa, sin miedo, como si lo estuviera esperando. ¿Has venido finalmente?, preguntó la figura con una voz suave pero resonante, como si viniera de todos los rincones del bosque al mismo tiempo. Galo, sorprendido por la aparición, apenas pudo responder. ¿Quién eres? La figura se acercó aún más, y en su interior, Galo sintió una mezcla de miedo y curiosidad. No era una presencia maligna, pero sí algo profundamente enigmático. Soy lo que has estado buscando sin saberlo. Soy lo que se oculta entre las sombras de tu propia mente. No todo lo que ves es real, y no todo lo que sientes es lo que parece. Con cada palabra, la niebla pareció volverse más densa, y el aire se cargó de una extraña energía. Galo cerró los ojos por un momento, tratando de aclarar sus pensamientos. Lo que la figura decía tenía sentido de alguna manera, pero también lo desconcertaba. Tu camino no es fácil, Galo, continuó la figura. No será suficiente con entender lo que ocurre a tu alrededor. Debes entender lo que llevas dentro. La tormenta que viviste anoche no solo fue externa, sino interna. Las respuestas que buscas no están en un mapa ni en este bosque. Están en ti. Galo sentía una presión creciente en su pecho, como si algo estuviera a punto de estallar dentro de él. Sabía que no podía dar marcha atrás. Ya había llegado demasiado lejos, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz firme, finalmente aceptando que no podía escapar de su destino. La figura, que ahora parecía más un ser de luz que de sombra, sonrió levemente. Debes cruzar el umbral. Solo entonces entenderás la verdad. Con un gesto amplio, la figura señaló hacia una abertura entre los árboles, donde la niebla parecía disiparse, revelando un sendero iluminado por una luz tenue, casi sobrenatural. Sin pensarlo más, Galo comenzó a caminar hacia el umbral,
sintiendo cómo la atmósfera cambiaba a su alrededor. A medida que avanzaba, el aire se volvía más liviano y el silencio era absoluto. El sendero lo condujo a un claro aún más grande, donde una extraña construcción se alzaba en el centro, un templo antiguo, cubierto de enredaderas, con columnas talladas con símbolos que Galo no pudo reconocer. La estructura emanaba una energía palpable, como si fuera un punto de conexión entre el mundo físico y algo más allá de la comprensión humana. Al acercarse al templo, Galo sintió que el tiempo mismo parecía distorsionarse. Un murmullo suave llenaba el aire, como si las piedras del templo hablaran entre sí. Entonces, algo se movió en la sombra de las columnas, algo grande y majestuoso, que apareció de la oscuridad como un ser hecho de niebla y luz. Este es el lugar donde las realidades se encuentran, dijo la figura, que ahora estaba ante él, casi fusionada con el templo mismo. Y tú, Galo, eres el que ha de decidir en qué realidad vivirás. El templo ante Galo se alzaba imponente, como una joya olvidada del pasado, cuya existencia misma parecía desafiar las leyes del tiempo y el espacio. A medida que cruzaba la entrada, los muros parecían vibrar, como si el edificio estuviera vivo, respirando junto con él. La luz que emanaba del interior no era una luz común, tenía un matiz dorado, casi etéreo, que iluminaba las paredes cubiertas de símbolos antiguos. Cada paso que Galo daba resonaba en sus oídos, un eco que retumbaba no solo en el aire, sino también en su interior, como si estuviera pisando los mismos recuerdos de la tierra. El aire dentro del templo era pesado, impregnado con la fragancia de la tierra húmeda, pero también con un sutil aroma a algo más profundo, algo ancestral. A lo lejos, en el centro del vasto salón, una figura esperaba. Galo no la reconoció de inmediato, pero la presencia era inconfundible, como un peso en el aire que se hacía más denso cuanto más cerca llegaba de ella. La figura estaba envuelta en una capa oscura que reflejaba la luz con un brillo casi inalcanzable. Solo los ojos, brillantes como dos estrellas en la oscuridad, eran visibles. Eran ojos que parecían conocer su alma, que veían más allá de las barreras de su mente y de su cuerpo. «Bienvenido, Galo», dijo la figura, su voz resonando con una tranquilidad inquietante, como el eco de las palabras de una eternidad que ya había pasado. Galo se detuvo, sin saber cómo responder. Algo en él, algo profundo, sentía que el momento había llegado, pero no podía identificar si era miedo, admiración o algo aún más complejo. Lo único que sabía era que estaba frente a algo que cedía todo lo que había conocido. «No tienes que temer», continuó la figura, notando el titubeo en los pasos de Galo. «Este lugar está aquí para ti, y todo lo que has vivido hasta ahora te ha traído hasta este umbral. Has recorrido un largo camino, más largo del que puedes imaginar, pero ahora, por fin, comprendes que la verdad no se encuentra en los mapas ni en los libros. La verdad está dentro de ti». Galo frunció el ceño, preguntándose si entendía realmente lo que la figura estaba sugiriendo. ¿Cómo podía la verdad estar dentro de él? Había seguido pistas, había resuelto acertijos y había enfrentado dificultades, pero nunca se había sentido tan perdido, tan desconectado de sí mismo. La figura parecía leer sus pensamientos, como si pudiera escuchar cada duda que cruzaba por su mente. «Es natural no comprender de inmediato», dijo suavemente la figura. «Has llevado el peso de tus preguntas durante mucho tiempo, y ese peso te ha cegado a lo que está frente a ti. La tormenta,
el mapa, todo lo que has enfrentado, solo ha sido el preámbulo. Ahora que estás aquí, ahora que estás dispuesto a ver, las respuestas que buscas te serán reveladas. Galo respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que se había desatado en su mente. Se acercó un paso más, y las puertas del templo parecieron abrirse ante él, como si el espacio mismo lo invitara a continuar. Adentro, en el centro del vasto salón, una piedra blanca y resplandeciente se erguía, rodeada de un círculo de energía que parecía palpitar, como si estuviera viva. La piedra de la memoria, dijo la figura con una voz que ahora parecía resonar a través de todo el templo. Es el centro de todo lo que has olvidado, Galo. No es una piedra común, sino una fuente de sabiduría ancestral, que guarda en su interior los secretos que has perdido. Aquello que temes conocer se encuentra aquí. Galo se acercó lentamente a la piedra, sintiendo una presión en su pecho. La energía a su alrededor lo envolvía, pero no lo ahogaba. En lugar de eso, parecía alentar su curiosidad. Cuando su mano tocó la superficie de la piedra, algo increíble ocurrió. Una luz cálida comenzó a fluir de ella, envolviéndolo por completo. Su cuerpo se tensó, y durante un momento, todo a su alrededor desapareció. La luz lo absorbió, y se vio a sí mismo transportado a un paisaje vasto y lejano. Estaba de pie en un campo interminable de hierba dorada, bajo un cielo que parecía cambiar de color con cada parpadeo. De repente, un susurro familiar lo alcanzó, una voz que provenía de todos los rincones del paisaje. «El camino no ha terminado, Galo», dijo la voz, la misma que había escuchado en el bosque, pero ahora mucho más clara, más definida. Este es el momento de la verdad, el lugar donde tu alma debe enfrentarse a lo que ha estado escondido. Las respuestas que has estado buscando no solo están dentro de ti, sino que dependen de lo que eres capaz de liberar. Galo miró hacia el horizonte, donde una figura se acercaba. A medida que la figura avanzaba, comenzó a distinguirla. Era el mismo, pero no como se veía ahora. Era una versión mucho más joven, más pura, como si representara la esencia de su ser antes de que el peso del mundo comenzara a caer sobre él. La versión joven de Galo caminó hacia él, con una mirada serena y una sonrisa tranquila, pero en sus ojos brillaba una intensidad que parecía reflejar una sabiduría que Galo aún no poseía. «¿Quién eres?», preguntó Galo, sin poder evitar la sensación de familiaridad que tenía con esta versión de sí mismo. «Soy tu origen», respondió la figura. «Soy la parte de ti que se ha perdido en las sombras del tiempo. Cuando todo comenzó, fuiste puro, lleno de sueños y deseos sin ataduras. Pero te fuiste alejando de eso, con cada decisión, con cada paso que diste. Y ahora, al final de tu viaje, debo devolverte lo que te pertenece. No podrás continuar hasta que no reconozcas quién eres realmente». Galo sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desvanecerse. La imagen de la figura que lo miraba con sus ojos llenos de sabiduría se desdibujaba, pero antes de que pudiera preguntar más, una sensación de peso se apoderó de él. Un peso profundo, como si algo dentro de él estuviera siendo despojado, algo que había estado guardado en lo más profundo de su ser. Para avanzar, continuó la figura, debes dejar ir lo que te retiene. La duda, el miedo, la necesidad de control. Deja ir todo eso y verás lo que el destino tiene reservado para ti.
Las palabras resonaron en su mente mientras el paisaje comenzaba a desvanecerse, y Galo regresó al templo. Estaba de vuelta, pero algo había cambiado en él. El templo ya no parecía tan distante ni tan frío. Ahora estaba lleno de calidez, como si toda la energía del lugar estuviera alineada con su propio ser. La figura oscura, que lo había guiado, observaba en silencio. «Ahora sabes lo que debes hacer», dijo la figura. Galo asintió lentamente, sabiendo que su viaje no estaba ni cerca de terminar, pero que había dado el paso más importante hacia la verdad. Galo salió del templo con la mente en un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. El aire fuera del lugar sagrado era denso, casi pegajoso, como si el mundo mismo esperara algo de él. Las estrellas en el cielo parecían observarlo con una atención inquietante, y el silencio que lo rodeaba era absoluto, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que tomara el siguiente paso. A pesar de la claridad que había experimentado dentro del templo, algo permanecía oscuro en su corazón, como una sombra que no podía despejar. Había tocado la piedra, había enfrentado su propio reflejo, había escuchado las palabras de la figura que lo había guiado, y sin embargo, no sentía la paz que esperaba. En lugar de eso, había una sensación de presión, como si su destino estuviera a punto de desmoronarse en cualquier momento. Algo aún no estaba resuelto, y lo sabía con una certeza incómoda. En el camino que se extendía frente a él, algo comenzó a cambiar. Las estrellas en el cielo parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran alineándose para formar un camino brillante. A lo lejos, un resplandor dorado comenzó a intensificarse, creando un contraste deslumbrante con la oscuridad de la noche. Un brillo cegador lo llamó, y sin pensarlo, Galo se encaminó hacia él. A medida que avanzaba, el suelo comenzaba a volverse cada vez más irregular. Rocas afiladas brotaban de la tierra, y el aire se volvía más pesado con cada paso. Galo podía sentir el calor en su piel, como si estuviera caminando hacia un incendio invisible. Cada paso lo acercaba a una confrontación inevitable, algo que él no había anticipado, algo que desafiaría todo lo que creía saber. Al llegar al resplandor dorado, se encontró ante una puerta gigantesca, hecha de un metal que brillaba con una intensidad cegadora. La puerta era imponente, pero en ella no había bisagras ni manijas. Solo una inscripción, grabada en caracteres que Galo no pudo reconocer de inmediato. Solo el que se ha perdido podrá encontrar la verdad. Un escalofrío recorrió su espalda al leer esas palabras, porque sentía que eran un reflejo de lo que había experimentado en su viaje hasta ahora. Había perdido mucho en su vida, su fe, su identidad, su propósito. La sensación de estar perdido lo había acompañado durante todo el camino. Pero ahora, ante esta puerta, estaba claro que esa pérdida no era accidental. Era la clave para superar lo que se venía. Sin más opciones, Galo extendió la mano hacia la puerta. Al contacto con el metal, la puerta se abrió por sí sola, como si hubiera estado esperando su toque. Un torrente de calor lo envolvió al pasar, y la oscuridad en la que se encontraba desapareció al instante, revelando una vasta llanura en el centro de la cual se alzaba una enorme montaña. Al mirar la montaña, Galo sintió que todo su ser se tensaba. Sabía que ese era el siguiente desafío, el siguiente paso en su viaje, pero algo en él le decía que la montaña no era solo un obstáculo físico.
Era una manifestación de sus miedos más profundos, las sombras de su alma que aún no había confrontado. De repente, la tierra tembló bajo sus pies, y de la misma montaña surgieron figuras oscuras, como sombras retorcidas que avanzaban hacia él. Eran manifestaciones de sus propios temores, de todo lo que había huido o ignorado en su vida. Con cada paso que daban, el aire se volvía más denso, y el ambiente se llenaba de una tensión palpable. Galo retrocedió instintivamente, pero las figuras no se detuvieron. Se acercaban con una lentitud aterradora, sus formas distorsionadas e incomprensibles, sus ojos vacíos pero llenos de juicio. Con cada paso que daban, Galo sentía que su corazón latía más rápido, su mente se nublaba, y la presión en su pecho aumentaba. ¿Qué es esto?, murmuró, mirando las figuras que se acercaban cada vez más. Eran los recuerdos de sus fracasos, las decisiones que había tomado en su vida, las oportunidades que había dejado escapar. Eran sus propios errores, sus miedos, sus inseguridades personificadas. Y estaban allí, frente a él, listos para devorarlo. «No puedo», Galo gritó, dando un paso atrás. «No puedo enfrentar esto solo». Pero una voz, la misma que había oído en el templo, resonó en su mente con claridad. «No estás solo, Galo. Nunca lo estuviste. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti». El miedo se intensificó, pero en ese momento, una chispa de comprensión iluminó su mente. Todo lo que había aprendido hasta ese momento, todo lo que había enfrentado, le había enseñado que no podía huir de sí mismo. No podía seguir corriendo de sus propios fantasmas. Para avanzar, tenía que enfrentarlos, aceptarlos y liberarse de su poder. Con una respiración profunda, Galo se detuvo y miró las figuras con determinación. Sabía que no podía derrotarlas físicamente, que no podía destruirlas con fuerza. Pero sí podía enfrentarlas con su conciencia. Los miró a los ojos, uno por uno, y con cada mirada, dejó ir un pedazo de sí mismo, una herida no sanada, una mentira que había creído, una pena que había cargado en silencio. Las figuras comenzaron a desvanecerse, como humo llevado por el viento. Pero entonces, una figura aún más oscura y gigantesca surgió del centro de la montaña. Era más aterradora que cualquier otra, una sombra de pura desesperación que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Galo se sintió pequeño e impotente ante su presencia. Esta era la mayor de sus pruebas, el mayor de sus temores. Esta figura representaba su mayor miedo, el miedo a perderse para siempre, a quedar atrapado en su propia oscuridad. La sombra se acercó a él con lentitud, pero a medida que lo hacía, Galo recordó las palabras de la figura en el templo. La verdad está dentro de ti. Recordó todo lo que había aprendido en su viaje, todas las lecciones que había absorbido. Sabía que no podía permitir que ese miedo lo controlara. No podía dejar que esa sombra lo engullera. En un acto de pura voluntad, Galo se levantó, enfrentando la sombra de frente. La figura oscura se abalanzó sobre él con un rugido ensordecedor, pero Galo, con todo su ser alineado con la verdad de su viaje, extendió las manos y, con un grito que resonó en todo el paisaje, liberó toda la luz que había estado guardando dentro de sí. La luz estalló con una fuerza inimaginable, dispersando la sombra en un destello cegador. La montaña tembló, y las figuras oscuras desaparecieron,
desintegrándose en el aire como polvo. Cuando el resplandor se desvaneció, Galo se encontró de pie, en el mismo lugar donde había comenzado, pero ahora con una sensación de completa transformación. No solo había superado la prueba física, sino que había enfrentado sus propios demonios, y al hacerlo, se había liberado de su poder. Al fondo, una puerta apareció, brillante y abierta, invitándolo a atravesarla. Galo avanzó hacia la puerta, con la sensación de que, por fin, había llegado al umbral de un nuevo comienzo. Cada paso que daba resonaba en su alma, como si la tierra misma lo reconociera, y con cada paso, la luz dentro de él crecía. La puerta, ahora completamente abierta ante él, no era una barrera que separaba mundos, sino una invitación a renacer. Al cruzar el umbral, Galo se encontró en un vasto y sereno campo. No había más figuras oscuras, ni sombras que acecharan desde la distancia. El aire era fresco y suave, las estrellas brillaban con intensidad, como si todo el universo estuviera celebrando este momento. El campo parecía extenderse infinitamente, pero no había desolación en su vastedad. Al contrario, todo estaba lleno de vida, el susurro del viento, el canto de aves invisibles, la suavidad de la hierba bajo sus pies. Miró hacia el horizonte, donde un sol dorado comenzaba a asomar, tiñendo el cielo con una luz cálida y vibrante. Era un amanecer, pero no solo del día. Era un amanecer en su corazón. Y, sin embargo, en la inmensidad de ese campo, Galo entendió que su viaje no había sido solo hacia el exterior, sino hacia lo más profundo de su ser. Este es el lugar, murmuró para sí mismo, con los ojos cerrados, sintiendo el viento acariciar su rostro. Aquí comienza lo verdadero. En ese momento, una figura apareció en la distancia. Su presencia no era imponente ni aterradora, sino tranquilizadora, serena. La figura caminó hacia él con pasos firmes pero lentos, como si cada movimiento estuviera en armonía con el latir del mundo. Cuando estuvo cerca, Galo pudo ver que era el mismo ser que había encontrado en el templo, la figura que lo había guiado en los momentos más oscuros de su viaje. «Has llegado lejos, Galo», dijo la figura, su voz suave pero llena de una sabiduría profunda. «Pero lo que realmente has alcanzado es la comprensión. El viaje no acaba aquí. Este es solo el primer paso de un camino interminable, y tú eres ahora parte de ese camino». Galo asintió, su mente llena de preguntas, pero también de una certeza tranquila. Lo que había experimentado en ese último desafío le había dado una perspectiva completamente nueva de la vida. Ya no se sentía perdido, ni atrapado por sus propios miedos. En lugar de huir de la oscuridad, había aprendido a abrazarla como parte de sí mismo. Ahora comprendía que el sufrimiento, las dudas y las sombras eran solo aspectos de una verdad más grande, una verdad que se desplegaba cuando uno elegía enfrentar la vida con apertura y valentía. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Galo, su voz firme pero con una ligera reverencia hacia el ser que lo había acompañado en este viaje. La figura sonrió suavemente. «Lo que te queda por hacer, querido Galo, es lo que más temías, vivir. No solo existir, sino vivir plenamente, con la sabiduría que has adquirido, con el corazón abierto. La verdadera prueba es esa, cómo vives después de haber encontrado tu verdad». Galo cerró los ojos, y en ese instante, toda su vida pasó ante sus ojos como una película.
Recordó sus errores, sus aciertos, sus momentos de miedo, pero también de valentía. Recordó las personas que había amado y aquellas que había perdido. Y en ese remolino de recuerdos, una calma profunda lo envolvió. Ya no se arrepentía de nada. Todo había sido necesario para llegar hasta aquí. Y ahora podía ver la belleza en cada detalle de su vida, incluso en las partes más oscuras. Abrió los ojos y miró de nuevo al ser ante él. «Estoy listo». La figura asintió, y con un gesto que fue más una bendición que una orden, extendió la mano hacia el horizonte. «Ve, Galo. Ve y comparte lo que has aprendido. La verdad, la paz, la luz, son para ser compartidas. La humanidad está esperando a que tú, como todos los demás, puedas transmitir tu sabiduría y amor». Con una sensación de claridad absoluta, Galo comenzó a caminar hacia el horizonte, un paso tras otro, sabiendo que este viaje no tenía un destino fijo, sino que se desarrollaría en cada acción, en cada pensamiento, en cada encuentro con los demás. A medida que avanzaba, el campo se transformaba ante sus ojos. Los colores se volvían más vivos, las flores florecían con un brillo inusitado, y el aire se llenaba de una fragancia nueva, como si el mundo entero se estuviera renovando. A lo lejos, vio un pequeño pueblo, donde las personas se reunían, con rostros iluminados por la esperanza, con corazones dispuestos a recibir la luz que él había encontrado. Galo sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Ya no buscaba respuestas, ni temía lo desconocido. Sabía que la verdadera sabiduría radicaba en la aceptación, en el fluir con la vida tal como es, en la capacidad de amar sin reservas y de compartir sin miedo. El sol, ahora plenamente ascendido, iluminó el campo en su totalidad. En ese instante, todo se volvió claro para él. La paz no era un fin, sino un proceso continuo. Y al mirar hacia atrás, en la lejanía, vio la puerta por la que había pasado, ahora completamente cerrada, como si hubiera sido absorbida por el mismo paisaje que lo rodeaba. «El viaje continúa», susurró para sí mismo, mientras se dirigía hacia el pueblo con la certeza de que, aunque su historia llegaba a su fin, el verdadero propósito de su vida recién comenzaba. Y así, Galo se adentró en el mundo con un corazón renovado, listo para vivir la verdad que había encontrado. El universo, vasto y eterno, lo esperaba.